Ahora sí, estamos en vivo. En vivo no, estamos grabando de nuevamente. Pero. Pero bueno, estamos con Tap y con el amigo Snow. ¿Cómo andan? Todo bien. Todo de joya. ¿Todo bien? Espectacular. El día de hoy, este es el sexto programa ya, muchachos. Es una cosa increíble. Eh, Hoy vamos a estar hablando de los años 90. Nos quedamos ahí, en el último programa nos quedamos en el año 1989. Con la desastrosa presidencia de Alfonsín, ¿no es así? Sí. Eh, Así es. pero bueno, ahora nos toca hablar de una época tal vez más feliz. Vamos a hablar de los años Los días 90. más felices. Sí, los días más felices fueron menemistas. Vamos a estar hablando de la década del 90 y vamos a estar hablando hasta el año 2003, o sea, pasada ya la década del 90. Eh, en este sentido, me gustaría ir arrancando. ¿Querés empezar vos, amigo Tap? Que sos un... Sí, Mira, antes les voy a decir una cosa. Yo a Tap lo conozco en un forito aparte que no es Twitter. Y en la imagen de perfil y el nombre que tenía en ese momento era Carlos Saúl Menem. Así que con eso les digo todo. Sí, sí. Ultra menemista desde tiempos inmemorables. sí, así es, sí. Eran otros tiempos, había un menemismo más full en mi ser, pero eh, bueno, venimos de los catastróficos 80 que fueron una catástrofe total para la Argentina, nada que reivindicar, ya lo discutimos. Y llega para ser presidente, que después se extendería por esos eh, años 90, Carlos Saúl Menem. Un justicialista, miembro del Partido Justicialista, miembro del peronismo, que era conocido por ser el gobernador de La Rioja, había sido gobernador en el tercer peronismo, allá en el 73. Eh, Después, bueno, las intervenciones que hubo durante la dictadura, lo llevan preso incluso a Menem. Y, y después, durante los 80, es electo nuevamente gobernador y llega en los 90, 89 a la interna, presentándose como candidato a presidente, compitiendo en esa interna justicialista histórica, porque eso ciertamente fue un shock Épico. tremendo, épico, porque Épico. era una disputa entre, en ese entonces los candidatos eran Cafiero, que era sí, creo que es el abuelo del actual jefe de gabinete. eh, Cafiero, que era Era el gobernador, secretario de Perón. O sea, era era, importante. sí, era un tipo importante, ya con decir que era gobernador de la provincia de Buenos Aires les queda claro en qué, a ver, la diferencia abismal que había entre uno y el otro. Men era gobernador de La Rioja, que es una provincia muy alejada de, de lo que es el centro del país, el centro político, económico, etcétera. Y Cafiero era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es una provincia con mucho más poder concentrado, mucha más popularidad, tiene más llegada a los medios, tiene más llegada a la gente común. Bueno, cuestión se disputa esta interna. Las fórmulas eran Menem Dualde y la versus Cafiero de la Sota. Y sorprendentemente termina ganando Carlos Saúl Menem esa interna. Y por ende termina siendo el candidato del Partido Justicialista en un gran frente que era un frente de... no, el frente que lo llevó a la elección no es el frente o el conjunto de ideas y partidos que después lo van a sostener, porque eso lo vamos a ver más adelante, tiene cambios muy importantes, pero lo que lo llevó a la presidencia fue un gran frente de partidos desde la centro izquierda hasta el centro derecha, con un antepasado más peronista, esa centro derecha peronista, con una propuesta que nada tenía que ver con lo que después se hizo en el gobierno. Era una propuesta que hablaba en contra de las privatizaciones, en contra de la desregulación económica. De hecho, hay un histórico discurso de Eduardo Menem, que es el hermano de Carlos, en el Congreso, eh, discutiendo con una propuesta que hubo
empezar a privatizar, por ejemplo, la compañía Aerolíneas Argentinas, etcétera. Claro. Entonces se llega con ese frente que tenía una propuesta de, bueno, lo que se hablaba, revolución productiva, trabajo, el fin de pulverizar la hiperinflación, que eso es algo que igual lo cumplió, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega con este frente que es el Frente Justicialista de Unión Popular, creo que el Frejupo era, ¿cómo era? No me acuerdo cómo era. Sí, Frejupo. Frepaso era el otro. Claro, sí, no, Frepaso Claro. ni Era muy común hacer esos juegos de palabras de Frejupo, sí, Frepaso. había estado el Frejuli allá en los 70 con el Frente Justicialista de Liberación, etc. Cuestión, nada, llega a la presidencia y ahí emprende un camino en un país complicado, porque veníamos de un país con una hiperinflación. Recordemos que Alfonsín termina, lo habíamos dicho, creo que había sido Tiago que lo había destacado, que era que Alfonsín había terminado 6 meses antes de su gobierno, había tenido que entregar el poder porque tenía una catástrofe increíble en el país, no se podía sostener un 6.000% de inflación, una pobreza que no paraba de crecer. Ahí empezó el verdadero esquema de planes sociales del país. Recordemos las cajas PAN. Una situación catastrófica, y Menem asume una presidencia en ese contexto. La inflación seguía subiendo, la pobreza seguía subiendo, se estaba estructurando el hambre y la miseria en Argentina, y así más o menos se continúa eso hasta el 91, que viene un plan muy importante, una irrupción muy importante de otra visión completamente distinta a la que se creía, con la que se había asumido. Y hay una auténtica revolución para lo que es la matriz económica argentina. Pero antes de eso se da un increíble proceso muy duro, que es entre el 89 y el 91, que trata de pilotear la situación en un contexto que era impiloteable, digamos. Tenías que, después en el 91, si mal no recuerdo, se da el piso de la hiperinflación, y después ahí empieza a rebotar la situación y empiezan a estabilizar todo, lógicamente gracias a las medidas que se tomaron en ese entonces. Tenemos video para ver, si les parece. A ver. Dale. Ahora lo ponemos. Hemos dispuesto medidas de desregulación y liberación del transporte. Primero el de carga y luego el de personas, que significarán una baja sensible en su costo. Todo argentino tendrá la posibilidad de negociar libremente cualquier honorario por servicios profesionales o de otro tipo. Se acabaron los honorarios fijos o sugeridos por organismos o asociaciones de cualquier índole, como escribanos, abogados, comisiones inmobiliarias, contadores, etcétera, etcétera. No se le podrá negar a ningún profesional o técnico el derecho de ejercer su profesión en cualquier parte del país. Se acabaron los registros cerrados. Habrá igualdad de oportunidades y de posibilidades para todos. Otra medida fundamental tiende a la salud de nuestra población. Ahora sí, realmente podrá bajar el precio de los medicamentos, porque todos los comercios van a poder venderlos libremente, respetando las garantías sanitarias. Y también podrán bajar los precios en general, porque los comercios y los puertos van a poder funcionar sin ningún tipo de restricciones de horarios. Esto permitirá disminuir los costos de las mercaderías y los usuarios tendrán servicios más accesibles. Queremos modernizarnos y conquistar nuevos horizontes. Por eso mismo se desregula profundamente el comercio exterior. Se suprimen todas las restricciones, los cupos y otras limitaciones y a las exportaciones e importaciones. Los argentinos van a poder adquirir productos más baratos y de mejor calidad. Los industriales y productores nacionales podrán ampliar sus mercados externos y disminuir sus costos burocráticos. Ahí estamos, sí. Ahí lo escuchamos, ¿no? ¿Qué análisis podemos hacer?
Sí, ese era el histórico discurso de regulación de la economía que fue histórico justamente, fue como dije antes, una revolución de la matriz económica argentina. eh, y apuntaba y tenía un objetivo que era muy noble, era muy lógico. A ver, recordemos, a mí siempre y siempre en todos los programas me gusta destacar esto cuando estuvimos hablando de los proyectos de país, el contexto del el momento, digamos. Los años 90 son unos años de cambios, no, no, eso la define toda. Es la década del 90 y también en los 80 se empieza a gestar, que va de la mano justamente con un cambio que se viene dando desde los 70, que es el cambio de sistema en general. Ese sistema, viejo sistema, de los amplios y gigantescos estados de bienestar que tenían plata dulce, que podían repartirla e inyectarla en la economía cuanto quisieran, ese estado se había acabado, se estaba acabando en los 70, se pulverizó en los 80, quienes no sabían, habían salido como con antelación, empezaron a tener hiperinflaciones, licuación total de toda la matriz productiva, que fue lo que nos pasó a nosotros en Argentina en los 80 y en la mayoría de países de América Latina. Y posterior a eso se vienen estos cambios en los 90, aplicando, si se quiere, lo que fue el consenso de Washington en los países. Un nuevo modelo económico, una nueva teoría económica, ya que, a ver, tiene bases en algo ya conocido, que era una fuerte influencia de lo que era el liberalismo o esas ideas, para que los países logren estabilizarse y poder salir adelante. En lo que significó este decreto de regulación de la economía es justamente eso, empezar con un proceso entre tantos puntos que impulsaba el consenso de Washington, empezar con un proceso de desregulación de la economía, ajustar los déficits, apertura al mundo, etcétera, etcétera. Que es algo que se va dando a lo largo de toda la década y que tiene que ver con esto, con un contexto. El mundo ya estaba cambiando, o te modernizabas o te aislabas. En ese entonces era o apuntabas a conquistar nuevos horizontes, como bien decía ahí el expresidente, o te recluías en quedarte donde estabas, hambreado, sin laburo, sin nada, azotados por la crisis hiperinflacionaria y de escasez en la que nos había sumergido Alfonsín. Me parece que entonces ahí se apunta a ese nuevo horizonte a conquistar, que es el futuro en sí, y es lo que en el momento la economía demandaba, porque era lo que en ese ciclo, digamos, te podías permitir hacer y era lo mejor, digamos, para salir de entonces una crisis abismal que era, por ejemplo, lo que sufrimos en nuestro caso, que también se replicó este tipo de políticas en otros países, pero en nuestro caso fue la hiperinflación de Alfonsín. Bien. Sí, así es. ¿Tiago? Básicamente, sí, que básicamente se vivían en aquella época la finalización de los años 80, de la mano principal de lo que es el eje internacional, de la mano de Ronald Reagan en Estados Unidos, que dejó las bases de un mundo nuevo, digamos, una nueva manera de entender la política en general, una manera de cambiar cómo es la gestación política, digamos, desde el padre, entre comillas, ¿no? El padre del mundo, digamos, y qué replicaban de ello. Y así como mencionó ahí mi amigo Tap, el consenso de Washington fueron esos 10 puntos claves que básicamente daban a... Que como que si vos lo seguías, digamos, podías acoplarte, de alguna manera decirlo, en este proceso, llámese neoliberal, liberal, o como le quieras decir, digamos, que está afrontando el mundo, ¿no? Que podemos destacar que está desde la disciplina en la política fiscal, redireccionar el gasto público, digamos, en partes, digamos, en sectores importantes de la sociedad, una reforma tributaria, moderar las tasas de interés, la liberación del comercio, los tipos de cambios más competitivos, la inversión extranjera, privatización y desregular en general. Y creo que era seguridad de propiedad privada. Que esos son como los puntos más importantes que daba ese consenso, digamos, y que la gestión de Menem tomó ciertos puntos, no todos, pero ciertos puntos, digamos, para afrontar, digamos,
esta nueva ola y le funciona para bien. Es decir, para empezar, bueno, lo más importante y fue lo que palió totalmente la inflación fue el sujetar el tipo de cambio, el famoso 1 a 1, que fue importantísimo, porque fue literalmente utilizar las reservas mediante la reserva en dólares, digamos, o sea, obligar al Banco Central a tener este tipo de cambio, digamos, para establecer, digamos, en corto o mediano plazo una estabilidad, digamos, en el ahorro de la población, que eran bastante importante y efectivamente dio sus frutos, digamos. Y después lo más reconocido de las privatizaciones, que quiero destacar sobre todas, ¿no? Porque para mí hubo ciertos fallos en este tema de las privatizaciones, pero quiero destacar sobre todo la de telecomunicaciones, que fue probablemente de las mejores privatizaciones que ha hecho Argentina en tema de modernizar y mejorar totalmente este rubro, totalmente. Es decir, las telecomunicaciones no son lo mismo. Fue un antes y un después tras esa medida. Y también, bueno, la incorporación de Argentina al mundo, digamos, económica y socialmente y políticamente. A mí me gustaría hacer un paréntesis. Muchos dicen que el impulsor, si se quiere, o el estratega de la política económica es Cavallo. Yo creo que no. Y no es necesariamente malo. Yo destaco que Menem supo armar un equipo, es decir, un gabinete de verdaderos científicos, ¿no? Vieron que Alberto dice todo el tiempo, nosotros somos un gobierno de científicos. Claro. Yo creo sí. Claro, el mejor empresario no es el que mejor sabe, sino que es el que mejor se sabe asesorar. Claro. Bueno, en este caso yo creo que el verdadero gobierno de científicos fue el de Menem. No tengo ningún tipo de duda. Porque si bien era bastante tecnócrata, era gente que sabía lo que... Bueno, en teoría sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Que tenía experiencia en el rubro. Y algo que diría Guillermo Moreno, vos no podés entrar al sector público si no estuviste en el sector privado. Eso es una realidad. Exactamente. Y justo los ministros de Menem eran todos... De hecho, bueno, yo vengo ahora, antes de empezar el programa, de ver un video de una entrevista que le hicieron al doctor Menem y dice, yo me encargué de que mi gabinete esté conformado por los mejores, por la gente que respectivamente había pasado por el sector, por ejemplo, bueno, el caso de Di Tella, en el sector de relaciones internacionales, Cavallo en el sector de la economía, etcétera, y yo me encargué de que los que ocupen los cargos de gobierno sean los mejores en el tema y que hayan estado, digamos, pasado por el tema. Y es así, está perfecto, y la verdad que sí, fue un gobierno tecnócrata y tecnócrata para bien, porque para el momento aparte era lo que se necesitaba. Claro. Básicamente yo en esa disputa, digamos, que hay entre a quién se debe toda esta fama, si a Menem o a Cavallo, yo voy a siempre destacar que quien encabezó esto, Menem, porque Cavallo, al fin y al cabo, fue economista. Pero si no hubiera sido fue simplemente un economista. Nómbrame un economista que haya gobernado o controlado todos los sectores políticos o sociales de un país. Ni uno. Y en Argentina, digamos, ninguno ha llegado ni siquiera a escalar en la política. Es decir, quien maneja, porque así como Cavallo manejaba a lo sumo el sector económico, hay alguien arriba de él que se tenía que designar a las personas para mantener el país estable, y el chabón lo mantuvo por 10 años, básicamente, digamos, hasta el final de su gobierno, ¿no? Que ya sabemos. Pero, digamos, el tipo, quien tuvo la mayor responsabilidad de ese éxito y esa ola, porque el chabón atravesó cada crítica durante su gestión, digamos, y que fue amado, porque imaginá que puedes hacer las cosas bien, pero puedes ser fuertemente criticado, como pasa hoy en día, digamos, en varios referentes que conocemos. Y el chabón fue amado, el tipo era popular, hacía lo que quería y lo querían por lo que hacía, ¿entendés? Y bueno, eso fue lo que más se destacaba, digamos. Y Cavallo, obvio, fue parte de eso, pero solo en un sector. Y se lo aplaude igual, no se lo desmerece por ello. Claro. Bueno, vos sabés que estaba pensando que en realidad yo creo que
nada hubiese salido si no hubiese sido por la firma de Menem. No creo que no supiera de lo que se estaba hablando. Yo creo que Menem tenía, aparte de Cavallo, tenía muy buenos asesores. A ver, los Alzogaray estuvieron desde siempre para asesorar a Menem en todo lo que es el apartado económico y de comercio internacional. De hecho, hay una anécdota que cuenta Venegas, José Venegas, no Venegas Lynch, viejo antimenemista. Venegas dice que le dice a María Julia Alzogaray, la hija de Álvaro, ganó otro peronista más, este país va a seguir en ruina. Re gorilón, mal. Y María Julia le dice, no te preocupes, nadie conoce realmente las intenciones de Carlos Menem. O una cosa así le dice. Y muchos ya se vaticinaban con lo que iba a venir, el tipo de gobierno que iba a ser. Es sabido que Menem usó una gran estrategia populista de campaña con las patillas y después llegó a los 10 y se afectó. A ver, no. Se acabó la joda, había que ponerse los largos para empezar a trabajar, los cortos para empezar a trabajar. Y sí. Eso es una realidad. Y yo creo que si sin Menem no hubiese ido Cavallo, sin Menem no había Ditela, sin Menem no había un montón de otros funcionarios que fueron muy destacados por la época. Sí, Estaba muy bien rodeado de otras personas. Claro. A mí me da mucho interés, digamos, eso de que la gente creía que Menem iba a hacer una cosa, ¿viste? Él iba con un discurso en campaña y en gestión fue otra cosa, y una cosa para bien, por cierto, ¿no? No, pero tampoco es que mintió. No, él no especificó. Usaba términos extraños, si se quiere. O sea, economía social de mercado es un término que decís, este tipo es socialista. Usaba Claro. parábolas. Sí, o sea, sí, la campaña igual fue. El tipo dijo, revolución productiva, la motorización del país, y eso de una forma u otra. A ver, Es verdad. No es que el país. No mintió ahí. No, pero a ver, no es que el país fue un tren bala en producción y que todos estaban ocupados con trabajo, no, hubo una alta desocupación, o sea, hay todo un tema, pero revolución productiva fue porque de una forma u otra, eso sentó las bases para una tecnificación, una modernización de la producción que sigue hasta hoy, porque Argentina no ha experimentado otra gran modernización de su economía, otro gran avance en los años. Claro. Así que técnicamente en todo no mintió. A ver, eso es lo bueno de hacer campaña con eslogans específicos, pero a la vez tan vacíos, porque los puedes rellenar con lo que sea. O sea, para fue mí lo que hizo. entendió la esencia de la manera de hacer peronismo, o sea, en la política, ¿no? O sea, entendió lo que es escalar el sistema, entendió lo que es acoplarse, digamos, a un contexto, ganarse, digamos, la mayoría y el apoyo popular, por sobre todo, digamos, con un discurso que si bien no era específico, era clave. Tenía los puntos que la gente quería. La gente lo quería por lo que decía, ¿entendés? No especificaba ni mucho. La gente comprendía, digamos, qué es lo que el tipo buscaba, digamos, y sin especificar, digamos, siendo claro el punto, siendo directo, por sobre todo. El tipo ya está, se ganó el apoyo del pueblo y cuando fue y gobernó hizo eso, varios puntos. Y sí, obvio, tuvo problemas como el tema de la desocupación, y hay que destacar igual que pero eso lo no que es heredó. tan así. Claro, pero hay que destacar también lo que él heredó, digamos, ¿no? Porque él tampoco la tuvo fácil. Digamos que los primeros 2 años de Menem también fueron difíciles, porque si bien hubo crecimiento económico, en los primeros años, en los primeros de 1 o 2 años, fue difícil, porque recordemos que habíamos pasado por el gobierno de Alfonsín, que tuvo una inflación que superó los 23.000%, digamos, y era como la concha de la lora, ¿entendés? O cuando se agravió, digamos, el tema de la pobreza, de que empezó a haber hambre, ¿entendés? Ya era un contexto difícil que el chabón hizo y la remó como pudo. Y aparte hubo contextos a finales de su mandato, digamos, ya en su segundo periodo, que también lo han perjudicado, digamos, si no pudo hacer flotar ese proyecto. Pero es para aplaudir, dentro de todo. Sí. Era un contexto muy, muy complicado, como había dicho. O sea, es un contexto de cambio, y los cambios muchas veces son dolorosos, digamos, para afrontar. Y era eso, Argentina venía con una decadencia acumulada después de los 70 y no haber sabido insertarse en el nuevo mundo, no haber podido hacer los cambios que el país necesitaba. Teníamos
a ver, nosotros veníamos retrasados en la historia, porque Perón vuelve en el tercer gobierno y tiene y emprende una economía como mixta entre lo que se venía y lo que era. Y no se pudo estructurar un cambio, ese pase que es necesario a la nueva economía que se viene. Entonces también hay todo un problema de que la economía venía tropezándose hasta que finalmente en los 80 se cae, se desploma, y en los 90 necesitaba recomponerse. Y sí, era doloroso, era todo un proceso largo, pero bueno, al fin y al cabo se supo recomponer. A ver, los 90 también fueron una década complicada a nivel internacional, que fue lo que también repercutió en la economía argentina, que fueron crisis que fueron importantes, fueron grosas. A ver, Como la del tequila. claro, empezando en el 94 con el efecto tequila, después en el 97 con la crisis financiera asiática, en el 98 con la crisis rusa, el estancamiento estadounidense. O sea, hay todos unas sucesorias crisis internacionales que también son complicadas, y se estaba gestando todo La verdadera crisis internacional la tuvo Menem. Alberto Claro. está llorando por el coronavirus, pero tenía crisis tras crisis económica en el mundo Menem. Sí, y aún así Claro. hubo un crecimiento acumulado muy importante. Creo que Sí. de los crecimientos, de lo que vamos de democracia, es Crecía la mayor 4 década de puntos, crecimiento. 2 puntos por año. Sí, Claro. pero llegó a crecer más todavía. Al principio crecíamos 10%, 12%, después 5%, a veces bajabas 2% o 3% y después subías 8%. O sea, fue un crecimiento importante. Obviamente Sí. con los procesos cíclicos debidos también por la crisis internacional, pero se podía, o sea, eran cíclicos, eran procesos cíclicos, caídas y subías, porque en ese entonces el país estaba muy atado a todo el contexto internacional, dependíamos completamente como es hoy también, pero en ese entonces era un contexto muy turbulento porque estaban cambiando las economías del mundo. China estaba Sí. cambiando, China se estaba abriendo a hacer este imperio que es hoy, que empezó a partir de los 2000. Rusia estaba en la transición de la Unión Soviética a Rusia y empieza a tener todas esas crisis de sistema para cambiar justamente. Porque recordemos que las crisis significan renovación, eso es lo que significan las crisis. Todo lo que obviamente en Argentina no significa renovación, pues la mayoría de las veces es más de lo mismo, pero en el mundo real significa renovación. Entonces se estaba dando todo un proceso que, bueno, después obviamente terminan lo que fue el rebote de los gloriosos 2000, que fue plata dulce para todos lados y todos crecían, y bueno, lamentablemente en ese entonces no estuvo Menem, estuvieron otros dos desquiciados que después vamos a tocarlo en otro programa. Pero Claro. bueno, fue una década complicada y la verdad que la piloteó bien. Fue un piloto de tormentas como aquellos. Sí. La verdad que fue increíble. Sí, la verdad que Argentina, a ver, hay que destacar que crecía a tasas chinas. Eso es una realidad. Y es decir, que se estaba comiendo todo un mercado nuevo o sea, introductorio al mundo, era todo muy nuevo. Yo creo que el problema que pasa con Menem es que la Argentina no estaba preparada para ese proceso de cambio. ¿Qué es lo que pasa de esto? O sea, ¿por qué digo esto? Argentina no estaba en un ritmo como de vida, un estilo de vida. Las personas no tenían ese estilo de vida, que era muy de primer mundo el que quería imponer Menem. ¿Se me entiende lo que quiero decir? Entonces, al no estar cualificadas, digamos, o sea, estar especializadas, y el no haber hecho una transición adecuada a ningún gobierno, ni propio el de Menem, que se apuró mucho para salir rápido de la crisis, arrastró un montón de gente, y eso llevó a una estructuralización de la pobreza. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. O sea, muchos critican a Menem por eso, pero la realidad es que hubo mucha estructuralización de la pobreza, que venía con Videla, con el proceso y con Alfonsín, pero que Menem, al buscar una industria o un mercado más cualificado, no todos podían poseer, entonces había más desocupación. Creo que rondaba en un 20-25%, no recuerdo bien el Sí, número sí, exacto. el pico creo que fue 20%, y Sí. igual Después después al final de su bajaba. gobierno, sí, Sí. al final del gobierno en el 99, que fue como ya el 98 y el 99 fueron épocas de las más complicadas del gobierno, porque justamente, a ver, lo relaciono con lo que dije antes, después se venía el mega rebote, el boom económico de los 2000, que
que en los 2000 si no crecías era porque no eras un país, o sea, crecían hasta los países africanos que en su vida habían visto un peso. Entonces, antes de eso se dio todo un contexto de recesión que empezó en el 98, en el 99. En el 99, cuando Menem entró al gobierno, esto muy complicado, la desocupación estaba en 14%. Sí. Pero también tiene que ver, junto a lo que bien dijo acá tiene que ver también con que, a ver, los procesos de privatización que se llevaron a cabo en esa década dejaron a mucha gente desempleada, porque también, a ver, era un mal necesario en ese entonces, porque la realidad es que las empresas argentinas estatales eran un desastre, no tenían inversión, el Estado no podía con ellas y no estaban preparadas, no eran, a ver, no podían ser parte de la Argentina y del mundo que se venía, porque ya no, a ver, hasta, para que se entienda, hasta en Japón tuvieron que privatizar a mansalva empresas estatales, porque no van acorde al proceso de cambio que está liderando el mundo. Y eso te arrastra, siendo más sobre todo un país como Argentina. Eso te arrastra completamente. Y era un proceso que había que dar. Y sí, hubo una desocupación importante, pero también tiene que ver con las privatizaciones a mansalva que hubo, porque dejaban desocupados, sí, pero bueno, era un proceso de cambio que había que hacer. Podemos discutir igual a quién se privatizó, cómo se privatizó ese proceso, esos negocios. Bueno, pero era un proceso que había que hacer, sí. La privatización era un proceso que había que llevar a cabo. Y bueno, a ver, dentro de todo le funcionó también al gobierno como un método de financiación. A ver, las privatizaciones dentro de todo fueron un buen método de financiación para financiar este plan. La convertibilidad, por ejemplo, que necesitaba de los dólares que le traían estos inversores o compradores de las empresas públicas. Eso también Igual, es importante. sí, el tema es de la convertibilidad que muchos critican. Para que entiendan, la convertibilidad se basaba en que por cada dólar, o sea, por cada peso que había, tendría que haber un dólar de respaldo. Es decir, no se podía emitir pesos si no había un dólar que lo respaldase. Entonces, la Argentina recurría muchas veces a pedir toma de deuda. Y eso a lo mejor es una complicación porque, a ver, bajaban los impuestos, pero el gasto no se achicaba y todas esas pelotudeces liberales que dicen por ahí que justifican que Menem no fue liberal y bla, 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 bla. Mejor que no haya sido liberal, la verdad. Sí, Y por favor. todos esos delirios estilo herederos de Alberti que sacaron otro día un video y dije, yo no podía creer lo que estaba viendo. Dije, Lo vi. ¿vos lo viste, boludo? Sí, Dije, lo vi y dije, vi el principio y dije, no, ya me imagino lo que viene, ya está. no, dije, no puede ser. Decía yo, no puedo hacer lo que estoy viendo. Entonces, bueno, sí, le podés criticar, o sea, voy a decir un popular opinion. Pero la verdad que si vos estás gobernando, lo que tenés que hacer es bajar los impuestos y el gasto no tenés que bajar, la pelota que le den al otro. Creo que igual eso fue uno de los Que problemas fue lo que que le tuvo pasó a la Rúa, básicamente. Sí, claro, pero yo creo que eso fue uno de los problemas también que hubo, digamos, porque ponete a pensar que al final de la gestión de Menem, en los últimos años, empezó a haber este déficit comercial, digamos, que ¿qué quiere decir? Que estamos importando más de lo que Sí, no, igual estamos exportando. Pero ¿qué la pasa? balanza comercial está bastante equilibrada. Estaba más o menos equilibrada, pero básicamente al final de esta gestión justamente se fue a la mierda. ¿Por qué? Porque nosotros principalmente, justamente, el plan de Menem era abrirnos, digamos, e incorporarnos a un mercado de Asia, al mercado, digamos, de Centroamérica en general, digamos. Sí, más Y mundializado, no tanto en Estados Unidos. claro, ¿entendés? Queríamos como que éramos más visionarios, ¿entendés? Estábamos enfocando, digamos, en los nuevos mercados que veíamos, o claramente que estaban surgiendo como tal, emergiendo más bien. ¿Y qué pasa? Suceden estas crisis que obviamente cuando hay una crisis, digamos, la gente está en modo ahorrativo, es decir, no te van a comprar, están en una recesión, están nada. Tienen que primero arreglarse lo suyo y después ven si compran, digamos. Y justamente eso nos perjudicó increíblemente el tema de exportar, digamos, como tal. ¿Qué pasaba? Que básicamente esto, cuando uno no exporta y empieza a tener los problemas de déficit comercial, el Estado no está, ahí ya empezamos a tener un problema, que es que el Estado no está facturando, digamos, en algo como es el comercio exterior. Y acompañado con esto, ya nos veíamos obligados quizás para mantener al Estado, o ajustar o aumentar impuestos, digamos.
O sea, siempre, la de siempre, o emitirse querías, pero no. Y en Pero, ese entonces, recordemos que en ese entonces no podías emitir porque estaba Menem la no lo claro, quería. traba. No, no se claro, no, podía. ni No ahí, se ni que, podía, hasta no estaba permitido. claro, no podíamos sostener el valor de la moneda tampoco, ¿entendés? Teníamos que, automáticamente, nosotros teníamos que nada, según un contexto donde ocurre esto, tenemos que, si le gusta a quien no le guste, sacar el 1-1, digamos. Pero Menem vio algo clave, pues él dijo, a mí el 1-1 me funcionó y para mí sigue funcionando. No sé, yo comprendo, No, digamos, esa idea. no lo veo de esa manera. Yo entiendo que en realidad Menem dijo, bueno, yo el 1-1 lo dejo. eh, que se haga cargo el que viene. Claro. Y la verdad que sabían que era un arma de destrucción masiva cuando se terminara. Caballo Obvio. pensaba que el 1-1 iba a durar más de una década. Se equivocó, obviamente se equivocó porque no tuvo en cuenta dos cálculos. Bueno, no viene el caso, pero que no le daban los números como para seguir manteniéndola. Claro. Bueno, Sí, sí, de hecho, Cavallo no se va del gobierno en el 96 y Claro. justamente tiene un desacuerdo porque Cavallo quería desarmar lo que era la convertibilidad por la bomba que significaba y por la carga que empezaba a hacer para el Estado, en un contexto que ya no se podía sostener. Y nada, eso es un punto importante. Recordemos también que los cambios económicos en el gobierno de Menem se dan después a partir de la salida de Cavallo, también por todo un... O sea, la salida de Caballo se da por un contexto que a su vez impacta en el gobierno de Menem y le hace tomar medidas como los aumentos de impuestos, etcétera, que son como una especie de salvavidas para el gobierno para poder resistir las crisis que estaban sucumbiendo al mundo. Claro. Y nada, generan estas internas, digamos, y bueno, el espacio ya, digamos, ya empezaba, digamos, también algo muy importante a destacar es al nivel de vista de la gente o social, es que los medios de comunicación actuaron un rol bastante importante, digamos, al final de la campaña de Menem. Lo como en casi todas las satanizaron. épocas. Claro, lo satanizaron al tipo. Lo hicieron el mismísimo demonio al final de... Los medios de comunicación ya... no sé si fue por una cuestión... Visten que siempre se dice de que los medios de comunicación, estoy bastante seguro que es eso, de que siempre, viste, mientras por la plata baila el mono, digamos, y bueno, con los medios de comunicación pasa lo mismo, digamos. Siempre pasa lo mismo. Y yo creo que hubo un desarreglo, digamos, un no entendimiento en negocios entre la gestión de Menem y los medios de comunicación, y los medios de comunicación, a la primera que ya empezaron a ver errores, a matarlo. Y ahí sucumbió, digamos, la imagen de Menem lentamente, y se elevó lo que yo diría que fue una mierda, pero se elevó lo que es el antimenemismo, el famoso antimenemismo, que alzó figuras nefastas, pero de la ruda, digamos, que nada, para encabezarse para esta elección del 99, que recordemos que las gestiones antes duraban 6 años hasta la reforma del 94, Sí. que básicamente determinaron que la tiene de reelección, pero con una gestión de 4 años. Y la reforma del 94, a ver, casi que ni la tocamos porque nos profundizamos mucho en otros temas, pero fue Menem, el gran error de Menem es esa reforma, porque le vendió el país a los radicales. Sí, Bueno, y a completamente. todos sus enemigos, por una reelección. Pero bueno, hay que estar en la postura de Menem de que, loco, lo hacemos o lo hacemos ahora, o sea, o se va Sí, toda la mierda ya. Menem quería asegurarse el proyecto a largo plazo. De hecho, incluso que es muy gracioso porque el tipo quería pelear una tercera reelección. Sí, con 2 años de Porque, gestión. claro, porque decía que la primera presidencia no entraba en vigor con la nueva con la nueva constitución que permitía una reelección después de un mandato. Entonces él quería contar el mandato del 94 del 95, creo que al 29, y presentarse de vuelta. Pero bueno, claramente no le permitieron, lo sacaron de una pata en el orto, pero tenía intenciones de elegirse una tercera oportunidad. Pero sí, esa constitución fue medio un desastre, fue todo. Ahí Generó sí muchos creo vacíos que. legales. Sí, pero aparte le dio mucho poder al capricho radical, justamente porque Menem necesitaba a los radicales para aprobarla, digamos. Yo ahora tiro un dato así que no tiene nada que ver con lo que veníamos hablando, pero en la reforma del 94, el PJ y Menem querían imponer una cláusula que, digamos, ya cerrara todo tipo de debate posible con respecto al aborto.
¿Y qué pasó? El compañero Raúl Alfonsín, con los amiguitos radicales, no permitieron que esa cláusula se imponiese Claro. en la Constitución. Así que, si nos damos Históricamente cuenta, los radicales son unos hijos de mil putas, eso. todo este quilombo que estamos viendo hoy se podría haber evitado si no hubiesen tenido tanto poder los radicales. Pero nada, entre tantas cosas, ¿no? Después, pero bueno, eso es un dato que yo me enteré hace relativamente poco, leyendo más de la reforma, y me quedé impactado, no paraba de putear a Alfonsín. Qué ganas de ahorcar a alguien con bigotes. Pero bueno, y después, volviendo al tema de lo que ya acercándonos a la elección de un nuevo presidente en el 99, que fue el chupete de la Rúa, era más bien un candidato oficialista el tipo, porque la realidad es que, a ver, sí, criticaba la corrupción de Menem, criticaba que sí, y los desocupados. Ahora, el tipo decía, conmigo el 1-1 sí, o sea, el tipo estaba contento con el 1-1, distinto a Dualde, que casualidad venía del mismo espacio que Menem y decía que en el 2000, si mal no recuerdo, iban a empezar había puesto fecha y todo, iban a empezar a desarmar la convertibilidad. O sea, ahí ahí ya se fracturó la Matrix, de la Rúa, que eran los radicales, y el Frepaso, que habían criticado en el 95 a Menem por sostener la convertibilidad. Ahora querían sostener la convertibilidad, y Dualde, que había sido el compañero de campaña, el compañero de fórmula en la primera presidencia, y era el mismo partido, no, completamente distinto. Está bien que igual Dualde, perdón, ese que yo sé que lo querés, es un traidor, hijo de puta, ¿no? Ya el tipo, Traidor del Pienso peronismo. lo mismo igual, pienso lo mismo. o sea, es un traidor de aquello, fue la peor rata en esos años, fue la peor rata de todo Fue el muy grande, pero peronismo. bueno, vos tenés en cuenta que a Menem también le clavó un puñal por la espalda, lo terminó de usar y lo descartó. Y bueno, sí, Lo eso mandó a sí. exiliarse a la provincia de Buenos Aires, o sea que no es poco, pero bueno, ahí uno entiende ahí el enojo de Dualde, que después se la pone doble porque cuando llega el 2003 elige a los Kirchner y no elige a Menem. Sí, Claro sí. Hijo que de eso. puta, boludo. Sí, fue un personaje ahí bastante relevante lo que fue tanto el auge, si se quiere, entre comillas, como la caída de Menem, porque después de aquel proceso en el 2003 ya Menem desapareció como candidato a referente político, digamos. Ujú. Y bueno, justamente se alzó esta figura del antimenemismo, digamos, pero que era una ideología que la verdad es que no tenía una estructura fija, no tenía un proyecto de país, podría decirse, digamos. Era como, nada, lo más bastante redundante, digamos, A era ver qué como pasa, el, famoso el- pasa. claro, dicen que soy aburrido, ¿será que no manejo Ferraris? No, igual tengo que decir, No. tengo que decir una cosa, los spots de la Ruda estaban bastante buenos, estaban Sí, bastante sí, buenos. estaban buenos. La Tenían verdad es que como, un beef total, o sea, el sí, sí, chabón sí. sabía golpear. No, en sí los spots de ese entonces tenían una superioridad con respecto a los spots de hoy, increíbles, increíbles. Desde los spots con caricaturas de Menem en el 89 La famosa canción. hasta el Menem lo hizo, el hay que arremangarse, después el dicen que soy aburrido de la Rúa, Se no, pegaban con es buenísimo, son buenísimos, pero bueno, nada, solamente se puede reivindicar eso de la Rúa. de la Rúa. No, un hombre, bueno, un buen nudo, la verdad, es lo único que podemos decir, quizás. Pues Sí, Tenemos video, como todos los radicales, ¿no? Siempre hay videos. Sí, hay que verdad. reivindicarlos por la honestidad. por Sí, honestidad y pasados de boludo, pero bueno. sí. Ahí estoy acomodando para ver el video, así que lo vamos poniendo. Transición. Bueno. ¿Ser que no manejo Ferraris? Uh,
Qué bien. Es muy Al que le bueno. aburra, que se vaya. No quiero un Es muy pueblo bueno. sufriendo mientras Bastante bien. algunos pocos se Es muy bueno. Encima le un pegaban país también alegre. desde un ámbito que es Quiero la un pueblo honestidad feliz. pública también, porque recordemos que a Menem se le criticaba bastante el tema de la justicia, digamos. Bueno, ya sabemos. El tema de las armas, digamos, principalmente, que mucho se le critica, digamos, por la venta de armas a Perú y a... No, a Perú no, al otro, a Ecuador y a... Bueno, pero miralo de este Y a lado. Croacia. Si Menem no le hubiese vendido armas por izquierda, en realidad fue por derecha, porque si no se la vendía a Croacia, allá triunfaban los comunistas esos, el remanente comunista, en vez del remanente imperial, el remanente comunista. Así que todo tiene su lado positivo. Claro, totalmente. Sí, igual a Menem se le escapó un detalle que fue que se le voló por los aires un pueblo Sí, en sí. Córdoba. No, Casualmente, eso sí. jamás pasó. No existió. No sé de qué están hablando. Yo no sé de qué hablan. Pero, ¿Existió pero alguna eso, vez esa fábrica? No, yo no tengo ni idea. En Córdoba ganó Menem, loco, en Córdoba ganó Menem por 30 puntos, 20 sí, puntos. igual sí, eso fue. Después en 2003 más adelante se ve cuáles fueron los remanentes menemistas y cuáles fueron después, bueno, los otros que se vendieron, pero bueno, en el 95 Menem ganó la selección, Menem ganó todo el país menos la capital federal, ¿viste? O sea, que la Sí, capital qué la bárbaro. ganó el ¿Cuándo no? frespazo ese nefasto. Pero de la Rúa en sí significó la unión entre dos. A ver, fue como Cambiemos en 2015. Fue la unión de todo lo que no fuese Menem, digamos. Claro, O sea, el antimenemismo. Claro, el antimenemismo. Fue la unión. Es más, te diría que incluso en 2015 Macri tenía más propuestas que la Rúa. Porque eso de la Rúa fue un rejunte de el frepaso con los radicales y todos los partidos antimenemistas. Que su campaña fue. A ver, igual la tenía muy fácil, porque Menem también estaba eran 10 años de Menem. Como que la gente también quería un cambio, no porque precisamente Menem fuera el peor, sino porque, bueno, ya está, Menem no Claro, se ya puede está desgastada presentar. la figura. Eso. Claro, que Menem no se podía presentar. Así que o sea, el voto menemista podía ser, no sé, el voto de que fue a Cavallo sumado al voto del PJ, que quizá incluso ganaban con esa fusión si es que Menem seguía como candidato, pero era Dualde. Entonces la figura de Menem ya no estaba como presidenciable. Menem no apoyó a nadie, literalmente no apoyó, no se manifestó eufóricamente en ninguno de los candidatos. Eso fue histórico también, porque no hubo un sucesor apoyado por el expresidente que salía. Claro, quizás Y no Eh, eso gustaba le a nadie. molestó a Dualde. Eso le Obvio, molestó bastante. sí, obvio. Sí. ¿Y Caballo en eso dónde pintaba? ¿Dónde estaba el chabón? No, Cavallo, Tenía su propio partido. claro, Cavallo se había ido en el 96, haciendo medio un escándalo por los desencuentros que había tenido con el gobierno, y después arma su partido, que era Acción por la República, que venía a representar lo que era la UCD, digamos, y todo ese espacio 2%. que la UCD, no me acuerdo cuánto había sacado, 11%, Salió tercero. 12%. Bien, Sí, bien. salió tercero, sí. Porque venía a representar al voto menemista sumado al voto de la UCD, porque la UCD ahora recordemos que estaba integrada al PJ, ya en esa elección no participó como espacio independiente, sino que a partir del 89 se fusionó con el PJ hasta el 2003, después que fue con Menem en esa ley de lemas, etc. Pero Y después retomó con Macri. claro, exactamente. Y entonces Menem no tenía candidato, la figura de Menem ya no se disputaba, entonces lo que se disputaba era, bueno, busquemos algo que sea nuevo y que no signifique un cambio abrupto, porque a ver, la realidad es que la Rúa no fue un cambio abrupto, podemos decir lo que queramos, pero la realidad, o sea, No, claro, no sacó la ley de la convertibilidad. económicamente no sacó la ley de la convertibilidad, las relaciones económicas internacionales las mantuvo, o sea, la Rúa fue un continuismo nada más que, o sea, los errores que Menem había hecho y quería corregir, él los siguió haciendo. Entonces le terminó reventando todo y también porque, como digo, el contexto internacional se fue destruyendo, el mundo se fue despedazando cada vez más, fue retrotrayéndose toda la situación de bienestar económico que existía, la poca que se estaba viendo ya a fines de la década, para esa reconversión que significó el principio de los 2000. Y bueno, justo le tocó a la Rúa que le terminó reventando todo.
y también como buen radical no pudo salir de los dogmas ideológicos con los que cargaba. Ni Pero cuando murió se enteró qué pasó. sí. Estuvo bueno ese chiste, perdón, pero tengo que decir. Estuvo bien, estuvo oportuno. Escúchame, igual hay que entender una cosa. De la Rúa decía cero corrupción, pero tiene una administración bastante corrupta. A lo mejor, si no robaba él, robaba otro Gil. Y bueno, Porque- eso como criticaba un político en general, digamos. O sea, Claro, sí. o sea, la Banelco, a ver, cuando pasaron la reforma esa laboral, que era la laboral, la Banelco, ¿no? Sí, Eh, volaron sobre ahí que volaron en el sobre recinto. hasta Stolbizer recibió plata, siendo senadora, boludo. Margarita. Sí, o sea, Y bueno. todo el mundo recibió un sobre. Bueno, pero a la Rúa, yo Ahí está, salvo la bancada menemista, que estaba medio por afuera de juego todo ese asunto, si no estoy mal. Estaba medio, a sí, Menem estaba como ajeno a todo lo que estaba pasando, se hacía el sí, boludo igual bastante bien. Menem lo hubiese apoyado, Menem incluso en su gobierno impulsó reformas laborales, así que yo creo que no dependía No, ni pero de un bueno, él sobre. sabía que no le convenía políticamente hablando Claro, sí, hablar de más, ¿me entendés? Porque él estaba buscando la reelección ya en 2020, en 2003. claro. Casi digo 2023 y me ilusiono yo. cuestión es que De la Rúa agarró al país y nada, reventó todo en el 2001. Se fue toda la mierda. Sí, sí. No hay mucho que decir. Y ahí, Y chocó. no nos olvidemos que también un par de vivos le cortaron los frenos, ¿eh? No nos olvidemos de Dualde, no nos olvidemos de Ah, claro. Alfonsín, no nos Que hubo olvidemos. mucha conspiración hubo. Hubo mucha conspiración y acá es algo fáctico, no es algo delirante. Hubo conspiración contra el gobierno de la Rúa, que fue orquestada desde el justicialismo con Dualde y desde el radicalismo con Alfonsín. Porque recordemos también que había una interna, y yo la otra vez en el otro programa, cuando hablamos de Alfonsín, discutimos esto por arriba de las líneas dentro del radicalismo, entre la línea nacional, que después se transformó en la línea federal, y la línea de Renovación y Cambio, que después fue la línea de opinión pública, qué sé yo. Eso también fue una disputa que se mantuvo. De la Rúa representaba, era sucesor de Balbín, por eso le decían Chupete, porque era como el Padawan de Balbín. Y fue candidato a vicepresidente de Balbín. Sí, en el 73 fue candidato a vice de Balbín. Y bueno, también estaban esas internas adentro del radicalismo, que era de la Rúa, que era una visión mucho más moderada, mucho más... Que de hecho, a ver, si vemos el gobierno de la Rúa, no cambió literalmente nada, no promulgó ninguna ley novedosa en el tema cultural o social. Él continuó todo lo que heredó, obviamente repitiendo y continuando también a su vez, lamentablemente, los errores que después Menem se autocriticó y dijo que había que cambiar para salir de ese esquema de estallido inmediato que se venía. Pero bueno, también hubo una interna ahí que terminó que Alfonsín también le hizo una tremenda cama. O sea, Alfonsín no solamente fue nefasto antes de ser electo presidente con el Movimiento de Renovación y Cambio y siendo presidente, sino que también fue nefasto como un actor político post-presidencia. O sea, ese tipo no tiene que ser declarado argentino no grato, digamos, ¿no? Dios mío, ese tipo. Claro. Pero bueno, entonces le hicieron una cama y lo terminaron también. Todo eso de los saqueos fue orquestado también por ciertos varones del conurbano que mandaban a los planeros de ese entonces. Y bueno, el radicalismo que no ayudó en nada al gobierno. El gobierno podría haber tenido un poco más de... A ver, sí, muy bien el blindaje económico con eso del blindaje y el FMI, pero sin blindaje político no podía hacer nada. Y ya le habían soltado la mano de todos lados de la Rúa. Recordemos que Chacho Álvarez renunció, o sea, que era su vicepresidente. Y lo dejó en banda. O sea, ni el vicepresidente lo apoyó. Claro, literalmente dejaron a un discapacitado ahí, viste, solito Sí. y empujaron. Bueno, y cuando quiso salvar las papas, vieron que había puesto López Murphy como ministro de Economía, no duró ni 15 días. Es que López Murphy quería ir con toda. Porque dijo lo que iba a hacer. Y le echaron, hay gente que le echa la culpa a López Murphy por la crisis. Yo digo, loco, media pila. El tipo estuvo 15 días. Sí, López Murphy fue a hacer, el chabón iba con toda igual, iba inspirado claramente, pero el tipo... Sí. No, el tipo no duró un pedo. Pero bueno, igual menos mal, yo digo menos mal que lo volaron porque no hubiese podido hacer nada. O sea, ya estaba todo por reventar. No creo que
no creo que hubiese podido hacer nada, sinceramente. Es más, hubiese sido peor porque le hubiese manchado toda la imagen, y lo que después vimos en el 2003 que fue López Murphy no hubiese podido ser ni en pedo. Claro. Y nada, después fue que Claro. reventó todo, ¿viste? Bueno, de los cacerolazos también, empezó a poner el corralito, todas las cosas que pasaron, digamos, y nada, tuvimos como 3 presidentes. De la Rúa, después Rodríguez Sá y bueno, después Dualde. Sí, sí, esos fueron los más importantes. ¿Sí? Después, bueno, bien, ahí va el helicóptero, se va, y vienen ahí los El presidentes. triunvirato. Sí, o sextuvirato, no sé ni cómo llamarlo, porque hubo tantos. Estuvieron, Claro. después de la Rúa vino de la Puerta, creo que era, o Puerta, Camaño, Puerta a puerta. un montón de presidentes bueno, Rodríguez Sá, que fue el que declaró el default de la deuda argentina. Estuvo, De creo, apellido de Dualde. ¿cuánto estuvo de Rodríguez Sá de presidente? Una semana. Nada. Bueno, una semana y nos declaró el default, o sea, Sí. una semana, y creo que fue la presidencia más catastrófica de la historia argentina, porque fue Fueron lo los único que hizo. 7 días más largos de la historia. Sí. Y bueno, Pinedo, que fue el mejor presidente de la Argentina, pues no hizo nada. Bueno, pero eso fue 12 horas. Sí. Y bueno, después vino el Sabeca Dualde. Dualde. Y bueno, ahí ya el tipo, a ver, más allá de que lo deteste, se comportó como un estadista. O sea, hizo lo que tenía que hacer, ajustó lo que tuvo que hacer, licuó todo, sabía que era un desastre, limpió y... Yo quiero bueno. decir que el éxito que le atribuye mucho a la Baña fue gracias a esas movidas que hizo Lenikov, el ministro de Economía. Eso es cierto. Tenemos, ya llegado el 2003, un archivito más para mostrar. Porque había un candidato que venía del sur, que nadie lo conocía, que venía con aires progresistas. El pingüino. Claro, que supuestamente era antimenemista, pero bueno, decía... Qué gran despertar. ¿Cómo? Qué gran despertar. Cualquiera. Yo me acuerdo que cuando Néstor era gobernador, ya ha dejado, hace más de 10 años que ya no gobierna Santa Cruz. ¿Cómo se nota, no? Esta es Cristina, Pero haciendo bueno, la introducción a lo que se me viene. regalaron una réplica de el decreto que él firmó el 30 de agosto de 1999. Aquí está su firma, cuando otorga la concesión del aeropuerto. Un aeropuerto que fue construido íntegramente con fondos provinciales. En aquel momento todo lo que se hacía en la provincia y todo lo que se hacía en la provincia era con fondos provinciales, porque de la nación, no solamente a nosotros, en realidad no había obras de infraestructura en todo el país, pero a nosotros un poquito menos, porque como no estábamos de acuerdo con algunas políticas nacionales, bueno, Pegue, nos jefa, dejaban un pegue. poquito más de costado. Pero nunca eso fue motivo de queja ni de excusa. Le decimos al son de nuestro cariño y nuestro afecto, por el honor de su visita, muchísimas gracias por haber venido a Calafate. Acá está el pueblo de Santa Cruz acompañando el proceso de transformación y cambio que la República Argentina debe llevar adelante. Por eso, con el mismo cariño que lo recibimos hoy, también con la misma fuerza, le hablamos permanentemente a un hombre del interior de la Argentina que muchos creían que porque nosotros levantábamos nuestra voz como corresponde, pidiendo, buscando soluciones, que podía haber alguna diferencia en el concepto de transformar y cambiar la Argentina. Por el contrario, discutimos, planteamos, y hoy debemos reconocer que pocas veces, o casi diría con toda seguridad, que desde el paso de aquel gran general ¡Qué bárbaro! hubo un presidente que haya escuchado tanto a la Patagonia Sur y a Santa Cruz en particular. Hoy, con las conquistas obtenidas, gracias a que un hombre federal que sabe lo que es vivir en el interior del país, logró interpretar nuestros reclamos, que a veces parecen cansadores, pero son los reclamos de aquellos que vivimos tan lejos del poder central. Lo dejo con su pueblo. Muchas gracias, fuerza, afecto, solidaridad, encuentro espiritual y cristiano entre todos los santacruceños. Gracias. Qué cosa, el mejor presidente de Perón.
Y bueno, no lo conocía nadie a Néstor. Justamente su imagen se la mandó a los Azabalde. Y sí, Principalmente. sí, fue. De hecho, Y- hay un spot muy interesante de Menem, de aquel en el 2003, que decía, si este gana, estaban Menem y Dualde, y decía, si este pierde, marcando a Menem, no gana este, marcando a Kirchner, gana este, y mostraba la cara de Dualde. Y entonces tendremos este año a este. Perdón. Tuve un problema de audio que no los reconectaba. Ahí está. ¿Qué opiniones sobre el video? Ah, sí, No, no, que decía que justamente la imagen de Néstor Kirchner no lo conocía a nadie, tipo, se levantó gracias a Dualde, digamos. claro. Y bueno, yo estaba contando un spot de Menem muy importante en ese entonces, de 2003, de la campaña de 2003, que justamente marcaba esto, que decía, el spot decía que si ganaba, para sintetizarlo, que si ganaba Kirchner, o sea, perdía Menem, no ganaba Kirchner, ganaba Dualde, o sea, eso es lo que decía, como que después de eso iba a venir, después de Kirchner, en realidad venía Dualde, y que después venía Dualde, y que se iba a eternizar Dualde, digamos. Y después, por otro lado, el spot terminaba diciendo, en cambio, si gana Menem, o sea, marcando a Menem, después viene este, y marcaban a López Murphy, a Rodríguez Sá, a Lole Reutemann, o sea, marcaban un montón de dirigentes, digamos, como diciendo que con Menem venía la verdadera representatividad, y Claro, por ende, lo peor para los que odian a Menem es que gane Menem, decía. Es buenísimo. es Pero, buenísimo, qué lo genio. vi ese spot. Pero bueno, gente, hasta acá por hoy. Hemos cumplido más o menos con el objetivo. Llegamos hasta el 2003 como nos propusimos. El programa que viene va a ser el último que analicemos proyectos de país. Eh, y, No, y- no se olviden de seguir y no nuestras se olviden de seguir redes. nuestras redes, suscribirse al canal, darle me gusta y compartir. Y bueno, esperemos que esta serie les esté gustando porque ya está llegando a su fin. Les comento que después de terminar con los proyectos de país en el capítulo que viene, en el otro vamos a hacer nuestro propio proyecto de país, no sé qué les parece. Y, Me parece muy bien. y bueno, y después veremos qué es lo que sigue. Creo que seguro le va a ir bien a Argentina. Bueno, gente, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.